Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos los amigos y hermanos que nos acompañan de lunes a viernes para saludar a Jesús con una oración y una reflexión en su palabra. Al levantarnos temprano y orar, estamos siguiendo un hábito practicado por Jesús. Pues en San Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar todos los días para poder enfrentar las pruebas y las tentaciones que el enemigo le ponía. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar y meditar en la palabra de Dios para mantener encendida la fe y viva la esperanza? Oremos. Muchas gracias, Señor, porque Jesús está en el santuario, intercediendo por nosotros. Muchas gracias, porque la presencia de tu Santo Espíritu puede estar con nosotros si así lo queremos. Muchas gracias por el plan de salvación que está en marcha. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderlo, a aceptarlo. Y, Señor, a estar preparados para cuando termine esta etapa de la historia y comience la mejor etapa. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Éxodo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, y los puso en el jardín del Edén, tenían una comunicación directa con Dios, y el cielo y la tierra eran lo mismo. Pero cuando desobedecieron a Dios, comiendo del árbol prohibido, la comunicación se rompió. El hombre y la tierra cayeron bajo el control de Satanás. Entonces Dios usó medios indirectos para mantener la comunicación con los seres humanos. Pues la tierra fue tomada por Satanás, el ángel rebelde expulsado del cielo, y el hombre se convirtió en su esclavo. Satanás ha intentado borrar la imagen de Dios en los seres humanos y estampar su propia imagen, y ha tenido mucho éxito, porque los seres humanos muy seguido actuamos como seres irracionales, y la violencia, el terrorismo, las perversiones y los vicios plagan a la humanidad, que está destruyendo el medio ambiente. La creación que Dios hizo perfecta al principio y la vida misma en el planeta Tierra están en peligro de extinción por la acción destructiva de los seres humanos. Uno de los medios que Dios ha usado para comunicarse con los seres humanos son los ángeles. Ellos están en la tierra como agentes secretos de Dios para contrarrestar las acciones de los demonios. Los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo junto con el querubín rebelde y los ángeles de Dios
están más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Refiriéndose a los ángeles, el libro de Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación? Pero el método de comunicación preferido de Dios es utilizar a los seres humanos que comprenden sus planes y propósitos como sus mensajeros para enseñar los planes de Dios a sus semejantes. Por eso, desde el mismo principio de la historia, encontramos a hombres a quienes se les reconoce como los hijos de Dios, y son diferentes a los hijos de los hombres, pues los hijos de Dios son quienes buscan comunión con Dios y tratan de comprender sus planes y propósitos para el mundo y para ellos en forma personal. Y los hijos de los hombres son los indiferentes, que viven como si Dios no existiera. Y si alguna vez piensan en Dios, es para echarle la culpa de las consecuencias de sus propios errores. Abel, Set, Noé, Abraham y muchos otros fueron hombres de Dios, quienes junto con sus familias trataron de vivir como Dios manda. Pero no es fácil ser fieles a Dios en un mundo dominado por las fuerzas de las tinieblas. Y los descendientes de Abraham fueron esclavizados en Egipto, hasta que Dios los sacó con un despliegue de poder que humilló el orgullo de la nación más poderosa de su tiempo y demostró que aunque este mundo está dominado por Satanás, Dios sigue siendo el dueño legítimo y nadie puede contradecir su voluntad. Cuando los sacó de la esclavitud, les dijo por medio de Moisés en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios se propuso que a través del pueblo israelita todas las naciones conocieran sus planes para la humanidad. Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios bajó desde el cielo en medio de una manifestación aterradora de poder y les dio los 10 mandamientos. Si el pueblo de Israel hubiera puesto en práctica los mandamientos de la ley de Dios, se hubiera distinguido como un pueblo próspero y feliz. Dios les dijo en Deuteronomio 4:6: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si leemos la Biblia del Antiguo Testamento, vemos que los israelitas mostraron todas las debilidades humanas. Pero Dios fue paciente con el pueblo rebelde que muchas veces estuvo a punto de linchar a Moisés. Pero después de darle la ley de los 10 mandamientos a viva voz desde el monte Sinaí y por escrito en 2 tablas de piedra, Dios le dio la orden a Moisés para construir un santuario. El propósito de Dios era vivir entre su pueblo en el santuario. Iban peregrinando y el santuario debía ser portátil. Era una tienda de campaña desmontable. Se podía armar y desarmarse con rapidez, pero estaba hecha con los mejores materiales y los muebles del santuario eran de oro. El pueblo colaboró en la construcción del santuario con ofrendas voluntarias,
Tan generosos fueron que Moisés y Aarón tuvieron que decirles que no llevaran más. Y cuando quedó terminado, Dios tomó posesión del santuario, cubriéndolo con una nube. Y por medio de un resplandor que brillaba en medio de los querubines que cubrían el arca del pacto, el más sagrado de los muebles del santuario, en donde estaban guardadas las tablas de la ley. Dice Éxodo 40:35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Es otra forma de llamar al santuario, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la peregrinación se detenía, el santuario o tabernáculo se instalaba primero, y en derredor de él acampaban las tribus de Israel en perfecto orden. Y cuando la nube se levantaba, los israelitas desarmaban el santuario y caminaban bajo la sombra de la nube que los cubría del sol. Mi amigo y hermano, la embajada de Dios sigue con nosotros. Hay un santuario en el cielo en donde Jesús oficia como sumo sacerdote, y el santuario israelita era solo una réplica o copia del santuario celestial. Dios sigue atento a lo que pasa en el mundo, y tú puedes formar parte de ese pueblo del santuario celestial. Oremos. Gracias, Señor, por tu interés en este mundo rebelde. Gracias, porque hay un embajador de nosotros en el cielo, haciendo los arreglos para solucionar el problema entre el cielo y la tierra. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder comprender tus planes y nos dé corazón dispuesto para obedecerlos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda su amigo el Dr. Gordon en su programa Buenos Días, Señor Jesús, tratando de presentarnos en sus hogares con temas que esperamos que puedan ser de beneficio y de ayuda para cada uno de los integrantes de la familia. Más en particular en el caso mío relacionado con los niños. En el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema que estoy seguro que cada uno de nosotros como personas nos hemos confrontado a él anteriormente, y tiene que ver con lo que llamamos exantemas, o más comúnmente llamados salpullidos de la piel, ronchitas, granitos que salen de la piel, que a veces ni nos damos cuenta cuando llegaron, ni a veces desaparecen y no nos dimos cuenta cuándo es que sucedió esto. Hay algunos que son bastante comunes, hay algunos que son un poco más raros, pero lo importante es tratar de ver si se puede hacer una diferenciación entre aquellos que son benignos o que no hay ningún problema con ellos, aparecen, desaparecen, o también algunos que son serios, queriendo decir que pueden estarnos indicando la presencia de alguna enfermedad que sea más seria para la persona que así lo tenga. En la mayoría de los casos, los exantemas o los salpullidos están relacionados con problemas virales. Hay por lo menos 50 distintos tipos de virus que tienen algún tipo de salpullido o exantema específico, por lo cual se pueden identificar.
En el día de hoy no vamos a estar hablando acerca de reacciones alérgicas que puede salir con ronchas o que le llaman usualmente tacotes en la piel, que usualmente se presentan con bastante comezón. Eso sería probablemente un tema distinto que presentaríamos probablemente en alguna otra ocasión. ¿Por qué es importante poderlos identificar? Básicamente para poder tener un diagnóstico acertado. Por ejemplo, no queremos que una persona tenga algún salpullido o algún exantema y digamos, no, pues es algo que usualmente se tiene, fulano de tal, el primo, el hermano tuvo uno anteriormente y se le quitó. Pero ¿qué tal si es algo serio, no se le presta atención y puede llegar a tener complicaciones? De igual manera puede suceder lo contrario, así que es importante dar un diagnóstico acertado para que si se necesita tratamiento se dé, o si no se necesita tratamiento para que no se esté haciendo cosas indebidas o innecesarias. En cuanto a lo que es la evaluación de algún exantema, lo más importante es el aspecto o el rasgo que tenga, pero estas cosas van a tener su importancia también basado en una historia que se pueda tener relacionado con esto. Por ejemplo, en la historia es muy importante saber qué contactos haya tenido la persona anteriormente. Por ejemplo, si una persona empieza con un salpullido y en la historia se sabe que estuvo en contacto con otra persona que tuvo un salpullido muy parecido a eso, lo más probable es que sea esa misma enfermedad la que esta persona esté llegando a tener. Así que eso nos estaría guiando un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico final del problema que este paciente tenga. Lo que llamamos la toxicidad o cuál es el aspecto de la persona. A pesar de tener esto, la persona anda jugando, corriendo, haciendo sus actividades usuales y regulares, o se nota que la persona está enferma, decaída. Porque si eso se presenta, entonces nos podría estar avisando de algo que sea un poco más serio. Tiene una fiebre elevada y por un periodo de tiempo prolongado, eso puede ser una señal de algo un poco más serio también. Están involucradas sus mucosas, que quiere decir básicamente lo que es el área de la boca, los ojos, los orificios del cuerpo, que sería la nariz, los oídos, el área del ano, cosas así. Si estas partes están involucradas, entonces hay una mayor probabilidad de que sea algo sistémico y entonces involucrar algo que es más serio. Hay algunos otros órganos del cuerpo que estén involucrados, el corazón, el hígado especialmente, los riñones son algunos de ellos que cuando hay una infección sistémica o una enfermedad sistémica pueden estar involucrados con eso también. Hace años atrás se hizo una clasificación general de lo que se llamaban las 6 enfermedades exantemosas de los niños. El primero de ellos lo conocemos como el sarampión, el segundo de ellos es la fiebre escarlatina, el tercero es la rubiola, el cuarto se le conocía como Philatoux, que ya básicamente no se habla de ese porque con el paso del tiempo ha perdido popularidad y no se ha llegado a una especificación muy bien de lo que esto realmente significa. Lo que es el eritema infeccioso, que sería el número 5, y por último el número 6, que sería la rociola. El primero de ellos, que es el sarampión, usualmente comienza con tos, escurrimiento nasal, se le enrojecen los ojos, adentro de la boca hay unos puntitos azulitos, moraditos que se presentan. El exantema o las ronchitas usualmente comienzan en la cara y se van extendiendo al resto del cuerpo. Después de que está lleno todo el cuerpo, comienza a limpiarse con esa misma progresión. Hay algo bastante interesante por el muy buen sistema de vacunación que este país tiene. Se estima de que cada año aproximadamente solamente hay como unos 50 a 100 casos. Y la mayoría de estos son de personas que han viajado o de personas que entraron en contacto con personas que vienen de lugares donde esto se presenta grandemente. A pesar de las ventajas que tenemos en este país de un buen sistema de vacunación y que no se presenta mucho el sarampión, anualmente aproximadamente unos 500,000 a 1,000,000 de personas mueren mundialmente debido a esta enfermedad. Así que podemos darle gracias a Dios que vivimos en un lugar donde pues tenemos que preocuparnos menos de algún problema. El segundo es la fiebre escarlatina.
De esta lista es la única que se presenta como infección bacteriana que tiene un tratamiento específico a través de un antibiótico. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, infección o irritación de la garganta. Y el salpullido que tiene, que especialmente se presenta en el cuerpo y a veces también en la cara, es de una piel bastante rasposa que a veces se le tiende a llamar piel de lija. El tratamiento para es penicilina. Anteriormente se consideraba como una enfermedad devastadora, pero con el paso del tiempo se ha visto que el tratamiento es bastante sencillo. La rubiola, que es el número 3, la mayoría de las veces tiende a ser asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma. Se presenta con un salpullido parecido al del sarampión, pero bastante más leve, y con la misma progresión. El número 5, que es el eritema infeccioso, donde las mejillas se ponen bastante rojos y un salpullido bastante fino en los brazos y en los pies. La cosa con es de que frecuentemente tiende a tener una duración bastante prolongada, a veces durando semanas a meses para que eventualmente se quite completamente. Y por último, el número 6, que es el de la rociola, muy común en niños de edad bastante temprana, 3 meses hasta los 4 años de edad. Algunos niños que se presentan a veces con lo que se llama convulsión febril tienden a tener esto. Se presenta una fiebre bastante elevada por 2-3 días, se quita la fiebre y entonces brota este exantema que usualmente comienza en el cuerpo y después se extiende. Esos son los que más frecuentemente se presentan o de los que se tiene más conocimiento. Hay otros que, por ejemplo, se llama Stevens-Johnson, que es una reacción usualmente a medicamento o algún tipo de infección, usualmente infección por microplasma, o el herpes virus, que es el que usualmente produce los fuegos en los labios. Ese se presenta como con vejigas con líquido que a veces pueden afectar la boca, el área genital, el área anal, a veces hasta puede afectar los ojos. Es importante poder distinguir eso cuando se inicia para que se le pueda dar el tratamiento de soporte que se necesita para tratar de que no avance demasiado lo que es la enfermedad. Inicia como con datos de gripa solamente, pero después las mucosas se ponen bastante rojizas. Lo que es el síndrome del shock tóxico, que es una reacción a una infección por estafilococo que puede producir una presión baja, puede producir daño en distintos órganos. Enfermedad de las montañas rocallosas, que es transmitido por garrapatas. Hipersensibilidad a medicamentos, que usualmente se presenta con fiebre, hinchazón, salpullido y daño de distintos órganos. La enfermedad de Kawasaki y otros más. El punto principal de este tema es de que no todo salpullido es representación general de todas las cosas. Hay que ver la característica que tiene y la historia que haya tenido para poder llegar a un diagnóstico apropiado. Lo bueno es de que la mayoría de estos son cosas bastante benignas, pero no queremos pasar por algo que sea más serio. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y si tiene alguna duda, no olvide consultar con su médico. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.